Raza, aquí andamos en un nuevo video. Nos vinimos al Chinipazo. Miren, aquí traemos las pinches poderosas. Las que no se rajan. Aquí anda el compa Lamberto. Saludos, compa Lamberto. Compa Flaco. Piolo, violín. Compa Piolín, qué rollo. Chingazo. Vamos a ver cómo nos va en el camino. Bueno. Bueno, raza, pues nos vinimos a la ruta. En esta ocasión nos vinimos Lamberto, el Flaco y el Piolo y un servidor. Vamos hasta Palmarejo, Chihuahua. Esta ruta yo ya tenía como cerca de 15 años, yo creo, queriéndola hacer en la moto. Por un motivo u otro no se había realizado y en esta ocasión se dieron las cosas, pues aproveché. ¡Dale! Esta ruta más o menos tiene de duración entre 6 y 7 horas en la motocicleta, a un ritmo pues normal. No podemos ir muy recio, aparte de que los 3 compañeros que me acompañan no conocían la ruta, nunca la habían hecho. Aparte que las motos pues son 250, 3 y una es 200, no tienen muchos caballos, el torque pues es regular. Entonces pues al no ser unas motos de gama alta, pues no puedes ir muy recio aunque quisieras, pero pues se disfruta el camino en estas motos. Es una Crossmax 250, la Hyrox Pulse 200 y la Veloci Severus 250, y nos acompaña también una Itálica 200, la DM 200. Oye, ¿para qué chingo te paras a mear? Meate de una vez. A ver, te miaste, güey, a la verga, güey. Todo tiene que salir en el video. Qué bonito saber el cerrón ese, güey. Es el pilar que les apunté allá, que les dije en la carretera. Vaya, ahorita vamos a pasar. No mames, ¿eh? Ese es, güey. ¿Sí viste que les hice así? Ese es, güey. Artlet. Está el arroyo. Este lugar es el primer vado del arroyo del Taimuco, así es conocido por la gente que circula por este camino, así lo conoce. Más adelante pues ya vamos a llegar al segundo vado, pero ahí ya se le conoce como el arroyo del Taimuco. Justo en este lugar es el lugar donde se le conoce como el arroyo del Taimuco. Este lugar se utiliza mucho para descanso de las personas que van pasando. Les agrada mucho llegar a descansar aquí, a echarse un taco. Si traen cerveza, se echan una cerveza. Es un lugar muy tranquilo. La moto que traigo en esta ocasión es una Crossmax 250, la normal. Es del año 2019. Esta motocicleta tiene 17 caballos de fuerza y 17 metros newton de torque. Esta moto pues tiene los caballos suficientes para este tipo de caminos. No vas muy rápido, pero te lleva bien. A mí me ha gustado mucho esta motocicleta, me tiene muy satisfecho con las prestaciones que me da. Habrá gente que quiere ir más rápido, pues ya tendría que comprar una Honda, una Yamaha. Pero la Yamaha, la Honda
Suzuki. La verdad es que las refacciones son bastante caras y no están exentas de sufrir alguna descompostura. Esta motocicleta, por el contrario, las refacciones de Vento, Itálica, Veloci son económicas, así es que repararlas pues te sale barato. El mantenimiento pues uno mismo se lo puede dar, no es tan complicado. Por ejemplo, el mantenimiento del cambio de aceite, cambio de bujía, las pastas del clutch, balatas de los frenos, bujes de la estrella trasera, los valeros también se los puede cambiar uno. Todo eso lo puede hacer uno mismo, entonces es bastante económico tener una motocicleta de esta gama. Es gama baja, son motocicletas hechas en China, pero te sirven bastante bien para venirte una ruta. Hay otra cosa que les quiero decir de esta motocicleta. Yo estoy en un grupo de Crossmax 250 en el Facebook. Entonces ahí mucha gente pregunta que si esta motocicleta aguantará un viaje del punto A al punto B de cierta cantidad de kilómetros. Mucha gente pregunta eso. Esta ruta es de Ciudad Obregón a Palmarejo, Chihuahua. Son como 205 o 210 kilómetros aproximadamente, no recuerdo bien, pero no son 205 kilómetros en plano, serán unos 120 kilómetros planos. Los otros 80 o 90 kilómetros son de ruta prácticamente extrema, se podría decir enduro. No la tomamos tanto así como enduro porque no vamos tan recio en las motos, pero sí está medio complicado. Esa raza que pregunta que si aguanta la moto, en este video se va a dar cuenta que aguantan y muy bien. Son motos que, si bien no son de gama alta, sí están bastante bien hechas. Habrá una que otra que salga defectuosa o mal armada, pero pues ya es cuestión de los mecánicos que arman las motocicletas. A mí me tocó suerte y esta motocicleta no me ha dado ninguna falla, me ha salido excelente. Yo se las recomiendo, la Crossmax 250 y la Crossmax 250 Pro. De las DM de Itálica también he visto que jalan bastante bien, no he tenido ninguna, pero los compañeros he visto que traen la 200 y la 250 y la verdad que jalan una chulada también. No se han quedado tirados, no les ha fallado nada en la ruta, y pues me imagino que están a la par también de las Vento, las Veloci. Chicote el acelerador. ¿Tronó? Verga. Y hablando de fallas, me tronó el chicote del acelerador. Pero pues eso es cuestión de mantenimiento también, es algo normal que le puede pasar a cualquier motocicleta, no es algo por lo que te vayas a quedar tirado en la ruta. Ahí lo que hicimos fue que le pusimos un perro al chicote y con eso quedó, seguimos adelante.
Aquí ya el paisaje cambia. Cuando recién empezamos la ruta, el paisaje era más como un monte seco así. Aquí ya es como más bosque. De hecho es bosque aquí. Mucho pino, mucho encino. Está muy bonito este pedazo de la ruta, está muy bonito. Pues casi te llevo a la verga. Casi me lo llevo. A estas alturas de la ruta, Lamberto y el Flaco ya habían agarrado confianza, ya le aceleraban a tope, iban a lo que daba la moto, porque ahí era una subida bastante inclinada hacia arriba y ellos iban arremangándole para arriba.
Es una antena de Telcel, güey. Pero ahí que la pura tela. Es el campamento de la mina. Y el pueblo está donde está la construcción roja, esa que se ve ahí, güey, como un galerón así larguito. Así, pero abajo, así metido ahí en un barranco. Y aquel camino que va allá más arriba, mira, de lo plano, es el que va para Temori. Esas curvas pues estaban un poco cerradas e inclinadas hacia abajo, nos pusieron a sudar la gota gorda, bajamos a vuelta de rueda y con mucha precaución porque no nos podíamos arriesgar a una caída en ese momento. Aún nos quedaban algunas curvas por pasar bastante cerradas y con bastante inclinación. Estas curvas lo que tenían es que estaba la tierra bastante suelta y con bastante piedrilla. Allí habían pasado algunos racers, algunas cuatrimotos y pues al pasar los patinan y desparraman toda la piedra. Entonces eso nos complicaba a nosotros un poco el ir tomando las curvas. Aún así pues salimos adelante y no tuvimos ningún contratiempo.
Aquí a esta altura de la ruta ya los paisajes estaban mucho más bonitos. Los paisajes típicos de Chihuahua. Ya se notaba la diferencia de Sonora a Chihuahua. En Sonora pues los paisajes son desérticos. Un monte seco. Ya acá en Chihuahua pues es boscoso, es bastante pino. Ya a esta altura pues ya se miraba esa diferencia. Me comentaba Lamberto que pues él no se imaginó que la ruta fuera a ponerse así de bonita. Bastante agradable las vistas. Mira, ya se mojaron todas las patas, qué necesidad había. Creo que no quería, pues. ¿Dónde pasó por allá, güey? Vamos a meter por allá, yo. Se mira más bajito, pero a lo mejor está más hondo, güey. Se ven las piedras ahí, ¿ves? ¿Eh? O si nos metemos por allá más adelante. No, está hondo ya. Por ahí es donde ven las piedras, ¿eh? No, ya se aventó todo vato, güey. Nomás no te caigas. Ah, qué verga. Dale pues. Qué machín bota la moto esta, güey. ¿Qué, güey? ¿Dónde? Ah. Mira, toman una foto en el chiste. ¿Qué viene? Ay, Diosito en mi vida. Gracias a Dios llegamos. Deja aire. A ver si le dura. Esta toma la tenemos que arreglar, güey.